Antes que nada, lo que hacemos en la unidad de tratamiento de dolor, pues obviamente tratamiento de dolor. Nosotras, la labor de enfermería es asistir a los médicos durante la realización de la técnica, pero de un tiempo a esta parte nuestra unidad cuenta con un ecógrafo y debido a que somos un equipo bastante bien avenido, nuestros médicos confían bastante en nosotras, de un tiempo a esta parte estamos realizando una serie de bloqueos, son muy superficiales, como puede ser el bloqueo del túnel del carpo, fascitis plantares o del neuroma de muerto en el pie. Esos son los 3 bloqueos que hemos hecho hasta el momento, lo cual es un gran avance, porque normalmente nosotros no tocamos absolutamente nada, ¿vale? Estamos trabajando también en los últimos tiempos para que todo esté de manera reglada y legalizada para poder hacerlo sin ningún tipo de problema y tener cobertura legal, pero bueno, en esas estamos. Nosotros estamos ahora mismo empezando lo que otros equipos ya han empezado hace mucho tiempo y ya tienen más que protocolizado, ¿vale? Bueno, ¿qué se entiende por bloqueo regional? Pues se denomina bloqueo regional al proceso efectuado para la obtención de la interrupción sensitiva y en ocasiones motoras de un área del cuerpo. Hasta ahí supongo que todos lo tenemos muy claro. También me he dado cuenta que voy a repetir un montón de las cosas que mis compañeros han estado hablando durante toda la mañana, ¿vale? Las ventajas de las punciones ecoguiadas, pues la punción alcanza directamente su objetivo, lo cual reduce el riesgo de punción vascular o nerviosa, y la posibilidad de infiltraciones potencialmente nefastas realizadas directamente en el interior de un tendón lesionado. Obviamente, el disponer de un ecógrafo hace que no tengamos que hacer las técnicas a ciegas, entonces facilita bastante la labor. Como segunda ventaja, la ausencia de radiación. Nosotros en los quirófanos que hacemos de la unidad del dolor estamos siempre son muchas horas de pie, con peto de plomo y cuello de plomo, más las radiaciones que se le da al paciente. Si podemos evitar todo eso, pues mucho mejor. Y la reducción del riesgo de alergia al inyectar contraste yodado, que también es un punto. Una pequeña reseña: las drogas anestésicas que utilizamos se dividen en ésteres y amidas, como bien decía antes la compañera. Los ésteres son más utilizados por médicos odontólogos y nosotros utilizamos más las amidas: lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, lidocaína al 2%, tener una referencia de lo que utilizamos, ¿vale? Esta es una foto que he elegido para hablar de algo que también se ha comentado ya, y es que, como veis en esta técnica, están las dos manos ocupadas, una mano sujetando la sonda, la otra mano ya con la jeringa preparada y ya la aguja insertada. Bueno, parece sencillo, pero no es tan sencillo al principio, todo es una cuestión de práctica. Te faltan manos, si es posible que alguien nos asista a la hora de hacer la técnica, se agradecerá, porque veo que al principio localizas la estructura, mueves la sonda, con la otra mano infiltras, ahora tienes que poner la aguja. Realmente, al principio, con la falta de práctica, cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿vale? Como todo, se llega a la perfección. Consideraciones que tenemos que tener antes de una infiltración ecoguiada. Bueno, pues es muy importante la aportación de pruebas de imagen previas, como radiografía, ecografía y resonancia magnética. Nosotras, como enfermeras, obviamente no diagnosticamos, pero cualquier prueba de imagen previa que se nos pueda aportar nos va a ayudar muchísimo a tener localizadas las estructuras que necesitamos abordar. Labor de enfermería, pues adecuada información del paciente acerca del procedimiento a seguir, riesgos asociados, recomendaciones posteriores. Nuestra labor asistencial tiene un punto muy importante en lo que viene siendo la información. El paciente llega muy nervioso y muy asustado a cualquier tipo de técnica que hagamos nosotros. Toda la información que le podamos dar previamente y durante la realización de la técnica será beneficio para el paciente sin duda alguna y colaborará mucho más. Y por último, entrega del consentimiento informado al paciente, al menos 24 horas antes. ¿Por qué 24 horas antes? Pues porque legalmente el paciente tiene que tener un periodo de reflexión antes de la realización de cualquier técnica, ¿vale? Tiene que poder leer los pros, los contras, en los consentimientos informados está detallado lo que va a ser la técnica y los riesgos que puede conllevar, y tiene que pensar si se lo quiere hacer o no se lo quiere hacer, ¿vale? El procedimiento de infiltración en sí, pues no es necesario estar en ayunas. Es más, se aconseja comer antes de la técnica. ¿Por qué? Hay pacientes que entre los nervios se presentan el día de la técnica sin haber comido ni bebido nada desde la noche anterior, con lo cual el síncope está casi asegurado. Entre los nervios, la falta de azúcar, se cae en redondo. Se deben aportar las pruebas de imágenes previas junto a la prescripción médica. Obviamente toda la información que tengamos de más nos va a facilitar mucho la tarea. La inyección de corticoide con fines terapéuticos, luego explicaré que hacemos en la unidad donde yo trabajo dos tipos de infiltraciones: analgésicas o con fines terapéuticos. Las analgésicas utilizamos simplemente pues cualquier tipo de anestésico local,
Y las terapéuticas van con una mezcla de anestésico local, corticoide y una dilución de suero fisiológico normalmente. Las funciones con control ecográfico optimizan la realización del procedimiento, obviamente. Utilizamos anestesia local si es preciso, recalco lo de si es preciso porque hay pacientes que indican que no quieren anestesia local porque dicen que es doble pinchazo, doble dolor y que realmente que prefieren afrontar la técnica sin ningún tipo de anestesia local. Y lo repetiré mil veces durante la charla, que la asepsia estricta pues es totalmente obligatoria, obviamente, porque uno de los grandes riesgos de cualquier técnica que hagamos son las infecciones. ¿Vale? Riesgos: infección, alergia a alguno de los fármacos infiltrados, muy importante conocer el historial médico del paciente, medicación que toma normalmente, alergia a cualquier tipo de principio, para poder adelantarnos a pues, posibles riesgos durante la realización de la técnica. También se puede dar el caso de hemorragia o hematoma, obviamente cualquier técnica invasiva conlleva ese riesgo. La descompensación de un cuadro de diabetes o de hipertensión, porque al utilizar corticoides, todos sabemos que los corticoides descompensan el nivel de tensión y de azúcar en sangre. Bueno, pueden hacerlo, ¿vale? Entonces, pacientes que están inmunodeprimidos, de avanzada edad, bajo peso, tienen que tener todas estas consideraciones en cuenta. Y posibilidad de un aumento transitorio del dolor durante las 24 o 48 horas siguientes a la realización del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? No estamos dejando de meter un volumen de líquido en una zona ya de por sí dolorosa, con lo cual es posible que tengan un aumento del dolor. Hay muchos pacientes que después de la realización de una técnica en nuestra unidad nos llaman a las 24 o 48 horas para decirnos que están mucho peor que estaban antes, que hay que tranquilizarlos, hay que explicarles que es algo normal y que ese dolor va a pasar, de hecho acaba pasando. ¿Vale? Precauciones. Muy importante el análisis del paciente, ya que, como decía antes, hay que saber la medicación que toma el paciente en su día a día, ya que el uso de anticoagulantes o antiagregantes, hipertensión o diabetes severa pueden atrasar la realización de la técnica al indicarse una pauta previa de heparina o incluso contraindicar la técnica. Lo dicho, hay pacientes que al tener, la mayor franja de pacientes a los que nos dirigimos son pacientes de avanzada edad, pluripatológicos, que están la grandísima mayoría medicados y anticoagulados. El uso de determinados anticoagulantes retrasan e indican obviamente una pauta de heparina que luego veremos. Aquí están. Los anticoagulantes del tipo antivitamínico, tipo K, pues las funciones superficiales, que son las que hacemos nosotras en la unidad, se pueden realizar si el INR, que es donde está ahí, que es un parámetro equivalente al tiempo de protonina, al tiempo de coagulación, es superior a 3. Muchas veces, por protocolo en nuestra unidad, siempre pedimos un estudio de coagulación para la realización de muchas técnicas, precisamente para comprobar que la técnica que vamos a hacer y la infiltración de las sustancias que vamos a utilizar es segura. Con el danigatran y el rivaroxaban se tiene que suspender 36 horas antes del procedimiento. Estamos hablando de funciones muy superficiales que aún así requieren la retirada de determinada medicación. La heparina en dosis profiláctica se tiene que utilizar en los días previos, recordándole que no se tiene que tomar la última dosis, es decir, el día de la técnica no se tiene que poner su dosis de heparina. Aspirina. Si la dosis que estás tomando al día es menor de 325 miligramos, no tenemos ningún tipo de problema en la realización de cualquier técnica, ¿vale? El adiro, la aspirina infantil, no hay ningún problema. Y los antiagregantes plaquetarios del tipo clopidogrel, para nosotros, es decir, para las funciones superficiales que hacemos, no suponen ningún riesgo. Para otras técnicas que hacen los médicos en nuestra unidad, obviamente sí, y de hecho es de los más restrictivos a la hora de poner una pauta de heparina. Entre una semana antes, más o menos, se tiene que cambiar. Y voy a empezar a hablaros un poquito del tema de los 3 tipos de bloqueos que hacemos: túnel del carpo, fascitis plantaria y mieloma de Morton. Aquí tenemos una foto, un corte transversal de una muñeca. Veis perfectamente la estructura ósea, ¿vale? En la parte central se ve el túnel del carpo, en la que está la vaina tendinosa con el nervio mediano en el centro. Se ve estupendamente aquí, no así en una ecografía, como posteriormente comprobaréis, ¿vale? Esto podría ser una ecografía, pero no lo es una resonancia que también se ve muy bien, ¿vale? Se ve perfectamente toda la estructura ósea de la muñeca, todo esto es el paquete tendinoso. Esto que se puede intuir aquí es el nervio mediano, que es lo que tenemos que insensibilizar, y el tendón flexor largo del pulgar, que es una estructura que nos servirá para localizar y reconocer el nervio mediano cuando tengamos el ecógrafo en uso. Trayecto de la aguja y colocación del transductor. Bueno, aquí en los próximos minutos voy a hablaros también de algo que ya se ha hablado a lo largo de la mañana. Aunque hay varias vías de abordaje,
Lo cierto es que la práctica nos ha enseñado que tú tienes que identificar una serie de estructuras, que coloques el transductor de una manera longitudinal o transversal, como tú mejor te halles y mejor puedas localizar la estructura, ¿vale? La teoría está muy bien, pero luego la práctica es lo que tiene. Del mismo modo, la inserción de la aguja, a mí particularmente me resulta más sencillo hacer la punción paralela al eje mayor del transductor. Tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes que veremos después. Ahora voy a dar una serie de recomendaciones y de descripciones anatómicas que realmente es solamente eso, una descripción anatómica. Cuando estemos en las prácticas lo podréis ver todo muchísimo mejor y más claro, ¿vale? Material, muy simple. Aguja de 25-21G, jeringa de 5, estamos hablando de una estructura muy pequeñita por norma general, no vamos a meter un volumen de líquido especialmente grande. Campo estéril, guantes estériles, gasas a apósito y una amplia desinfección cutánea. No me canse de decir esto porque las infecciones están a la orden del día. Colocación del paciente. El paciente se coloca boca arriba, en decúbito, con la mano del lado que se va a infiltrar cerca del profesional, brazo ligeramente separado del cuerpo y palma de la mano hacia arriba. Una cosa que dijo antes un compañero, y es verdad, es que es básico tenerlo todo preparado y todo colocado para minimizar el esfuerzo a la hora de la realización de la técnica, porque si ya de por sí exige bastante concentración y observación la localización de las estructuras que tenemos que abordar, si encima tenemos que perder esa concentración dándonos cuenta de que el monitor no está bien orientado, de que el paciente está mal colocado, de que encima de la mesa la tengo lejos, de que si estamos solos, que muchas veces es el caso, dificulta muchísimo la tarea, ¿vale? La vía de abordaje, la colocación del transductor, en este caso, y referente a las funciones superficiales que hacemos nosotras, siempre utilizamos un transductor de alta frecuencia, que es el lineal. Para estructuras más profundas se utiliza el transductor curvo de baja frecuencia, eso no lo usamos nosotros nunca, lo utilizan nuestros médicos. El transductor se coloca en la cara palmar del cano axial a nivel de la línea dispuesta entre el escafoides y el pisiforme, justo antes de que el tendón flexor radial del carpo se introduzca en el túnel carpiano. Mucha descripción anatómica, pero realmente lo que nos interesa es verlo en la práctica, que lo veremos después. Hay dos tipos de abordaje en el caso del túnel carpiano, ¿vale? Tenemos que diferenciar si tenemos sinovitis de los flexores o no. En el caso de la sinovitis, en el caso de no haberla, tenemos que localizar el flexor radial del carpo, ayudándonos de una marca sobre la piel, eso es opcional. Se introduce la aguja con mucha prudencia a nivel subcutáneo, visualizando dicho flexor radial del carpo en el plano axial, sin que el extremo de la aguja supere el borde cubital de este tendón. A continuación, se deberá visualizar obligatoriamente la punta de la aguja antes de continuar avanzando hacia el nervio. Mucho cuidado, porque tenemos ahí mucha estructura junta que no debemos tocar, ¿vale? Se ha dicho ya a lo largo de la mañana que es muy importante no pinchar dentro de un vaso. Eso es obvio, con la función del ecodoppler del ecógrafo se puede ver perfectamente. El trayecto de la aguja, una vez que se introduce a nivel subcutáneo sobre el flexor radial, se dirige despacio casi contra el nervio mediano, aunque evitando entrar en contacto con este último. Tenemos que infiltrar la periferia del ramo del nervio mediano, no el nervio mediano en sí. La vía de abordaje número 2 es la que permite el tratamiento del túnel carpiano y de la sinovitis de los flexores, así como las funciones diagnósticas de la vaina de los flexores. Después de haber identificado el flexor radial del carpo, se introduce la aguja a un nivel más lateral y palmar, justo bajo el tendón, verificando que esté lo bastante distal para que la arteria radial quede a distancia del punto de función. Obviamente evitando la arteria radial a todo precio. Y bueno, finalmente la vía de abordaje 1 y 2 es el ángulo que vamos a hacer con la aguja. Vía en la práctica. Bien, preparación del material que vamos a utilizar variará en función del área sobre la que vayamos a realizar la punción. Colocación, es decir, vamos a utilizar diferentes agujas, diferente jeringa en función de donde vayamos a realizarla, ¿vale? Colocación del ecógrafo en la posición más adecuada con respecto a nuestra posición a la hora de efectuar nuestro trabajo. Colocación del paciente en la posición anatómica indicada para conseguir una función óptica, lo que les estaba diciendo antes, preparación previa, exhaustiva, material, paciente y posición del ecógrafo, ¿vale? Lavado de manos y uso de guantes estériles, asepsia exhaustiva en la zona de función, mucho cuidado con las alergias al yodo, clorexidina o yodo en función de lo que se necesite. Y en el caso
de las funciones básicas superficiales, el transductor de elección va a ser lineal, que lo comentaba antes. Y una cosa muy importante que no está puesta ahí como de pasada es el conocimiento anatómico del lugar de función. Si no sabemos exactamente todas las estructuras que tenemos, no sabemos que nos vamos a ir encontrando, ¿vale? Con lo cual, la anatomía es muy importante en este caso. Criterio de éxito, tanto en la vía de abordaje 1 como en la 2, lo que tenemos que observar con el ecógrafo es la difusión del líquido que vamos a infiltrar alrededor de la estructura. Importante no pinchar la estructura en sí, porque vamos a causar más daño que otra cosa. Precauciones, reposo relativo. Esto es una recomendación, luego el paciente hará lo que considere, pero lo suyo es que tenga una cierta inmovilización durante las siguientes 48 horas. En el caso de un túnel del carpio, hay que avisar, que es algo bastante frecuente, la anestesia transitoria de varios minutos en el territorio del nervio mediano. El paciente se asusta en cuanto ve que no tiene control de la mano, que no siente, que no avisarle es algo que puede pasar, y de hecho ocurre. Dos fotografías de lo que son los transductores, seguro que estáis hartos de verlos, el lineal y el curvo. Recomendaciones. Bueno, pues obviamente técnica estéril, lo voy a decir 1000 veces. Diferenciación de los objetivos, hay dos tipos de infiltraciones, la terapéutica y la anestésica. La anestésica simplemente se utilizan anestésicos locales, lo que decía antes, y el terapéutico es el que lleva asociado el uso de un corticoide, normalmente de liberación lenta, la fórmula de Ipor. La triancinolona en nuestra unidad es la que más utilizamos, excepto en los casos de intolerancia a la triancinolona que utilizamos lo que es la dexametasona. Otro pequeño dato es que, aunque las agujas convencionales son válidas y se pueden ver perfectamente en el ecógrafo, lo suyo es utilizar un tipo de agujas que se llaman ecorefringentes, que se ven infinitamente mejor con el ecógrafo. Pero eso ya es cuestión de cómo se plantea el servicio. ¿Por qué hacemos una dilución de suelo fisiológico con los corticoides anestésico local? Por varias razones. Excepto los casos de dolor en los que se pone el anestésico puro, se habrá de diluir la mezcla de corticoide anestésico local o anestésico simplemente con suelo fisiológico por dos motivos. Para evitar bloquear, es decir, privar de movimiento de sensibilidad el miembro o zona que se infiltra, cosa que si te pasas un poquito lo dejas frito, y evitar dosis neurotóxicas de anestésicos, ya que determinadas dosis se convierten en tóxicos. A tener muy en cuenta, como decía, en pacientes inmunodeprimidos, de edad avanzada, bajo peso, multipatológicos. Aquí una foto de lo que viene siendo una aguja ecogénica o ecorefringente, que son las óptimas para la realización de las técnicas que hacemos con ecografía. Tipo de abordaje, también se ha hablado antes, lo menciono súper de pasada, entrada en plano, que es paralelo al transductor, al eje mayor, o entrada fuera de plano, que es perpendicular al eje mayor. ¿Vale? Características del abordaje fuera de plano, también se ha comentado, voy a pasar súper de pasada. Se visualizan los nervios, tendones, pleura, los puntos claves, pues se ve el punto gris o blanco, deformación de la pared del vaso que desaparece cuando es perforado y deformación de los tejidos blandos a medida que avanza la aguja. Todo esto son recomendaciones teóricas que obviamente vais a ver en la práctica con mucha más facilidad. Desventaja, no siempre se visualiza la punta de la aguja, es una gran desventaja porque apenas se ve la puntita de la aguja. Y del abordaje en plano, pues que se visualiza todo el recorrido de la aguja, incluyendo la punta, es más difícil acomodar el transductor porque al estar en una posición en plano nos pilla estructura ósea, y la desventaja pues que se pierden las estructuras adyacentes. Sí. El material, de nuevo, básicamente lo mismo. Importante recalcar que tenemos que utilizar el cobertor estéril para la sonda del ecógrafo. Infiltración ecoviana en la fascitis plantar. Se indica en aponeurositis y en espondiloartropatías que no responden a tratamiento médico. Estas son especialmente fáciles de detectar, ¿vale? Aquí se ve una ecografía, se ve perfectamente aquí lo que es el borde del calcáneo, la fascia plantar, la aguja que está entrando por aquí, ¿vale? Aquí de hecho se reconoce muy bien, en la siguiente foto que vais a ver se ve muy bien la fascia inflamada. ¿Veis aquí todo este canal? Pues todo esto es la fascia, es enorme de hecho la inflamación que tiene. Estas y los neuromas de Morton son más sencillos para nosotros de identificar, ¿vale? Aquí quería poner a modo comparativo la visión de una bursitis plantar, se ve aquí la colección, ¿vale? Y aquí la fascitis, sería esto, la fascia inflamada, ¿vale? Esta imagen la he puesto porque también se identifica muy fácilmente los espolones, las proliferaciones calcáneas, ¿vale? Aquí se ve muy bien el pico. También es algo que infiltramos nosotros, son técnicas relativamente bastante sencillas. La colocación del paciente transductor, pues el paciente en el cúbito prono, boca abajo, con el pie que se debe centrar elevado sobre una cuña hacia el lado profesional. El transductor se coloca en el plano ecográfico que permita un corte coronal de la porción proximal del fascículo medio de la aponeurosis plantar superficial, o sea, así como se ve en la foto.
El punto de entrada de la aguja, pues medial o lateral para el eje mayor del transductor, que es desde mi punto de vista la opción más fácil para mí o por la que mejor lo puedo identificar. Y la aguja aborda la aponeurosis plantar patológica para la piel y la superficie inferior del calcáneo. Después se tiene que profundizar un poquito más en la punción. Precauciones: evitar al máximo el apoyo durante las 24 horas, plantea ciertas dificultades ya que el talón es algo básico en nuestra vida y una talonera con zona de descarga. ¿Vale? Complicaciones subcutáneas. Una cosa muy importante y muy tonta importante en el bloqueo del calcáneo de la fascitis plantar es que la inyección debe realizarse en contacto con la aponeurosis y no en el tejido celulodiposo de la almohadilla plantar, porque el corticoide causa necrosis, así que tener mucho cuidado de dónde se pone la aguja. ¿Vale? Y complicaciones nerviosas, pues el abordaje medial y proximal está indicado para no pillar el nervio plantar lateral. ¿Vale? Y por último, la punción del neuroma de Morton. ¿Vale? El neuroma de Morton es un engrosamiento del tejido que rodea el nervio digital entre los dedos del pie. Antiguamente se pensaba que era un tumor, ya no tiene consideración de tumor. Es una degeneración del nervio digital plantar. Se puede ver muy bien en la ecografía, se diferencia perfectamente. El paciente se coloca en el cúbito supino con el tobillo en flexión dorsal y el pie relajado. El transductor se coloca tal y como lo veis en la foto y el punto de entrada de la aguja es dorsal e interdigital. Aquí la visualización ecográfica se ve perfectamente lo que es un pie normal y aquí veis el engrosamiento del neuroma de Morton. Se ve muy fácil. Aquí da igual la obesidad del paciente o el estado en el que esté, se ve perfectamente. Ahí veis un neuroma de Morton bastante grande, ¿vale? Entonces muy bien tercer metro. Criterios de éxito, pues la aguja debe situarse en contacto con el neuroma de Morton, evitando puncionarlo. Como decía, súper importante, no pinchar nada, sino simplemente infiltrar los alrededores. La inyección del producto debe difundirse libremente alrededor del neuroma, lo cual se aprecia muy bien con la ecografía. Y la inyección también puede englobar la bolsa interdigital, reorientando un poco la aguja en sentido dorsal para a continuación distender la bolsa interdigital. Aumenta el poder analgésico de la técnica. Precauciones post-inyección: reposo de 48 horas, plantillas de descarga capital y uso de zapatos anchos, de tacones, nada. Después del procedimiento, y esto es casi lo más importante, después de cualquier infiltración debe realizarse un reposo relativo de la articulación o miembro infiltrado durante 48 horas. En casos infrecuentes se plantea una baja laboral. Esto lo tiene que hacer el médico, pero es el día a día nuestro, es realización de técnica de una baja, va asociado, no sé por qué. Estas infiltraciones deben acompañarse de las medidas habituales de tratamiento de las afecciones reumáticas o mecánicas, es decir, con todo lo que podemos ayudar a mejorar el resultado, sea rehabilitación, ortesis, tratamientos generales, bienvenido sea. Es necesario que el paciente pueda consultar con su médico en caso de complicaciones los días posteriores. Te van a localizarte y a buscarte porque les surgen dudas, tienen problemas de todo tipo y tienen que contactar contigo para saber si lo que les pasa es normal. Normalmente lo que quieren es que se les tranquilice y que todo lo que piensan que es extraño saber que no lo es, ¿vale? Y nada, debe recordarse que además del reflujo séptico puede producirse una artritis aséptica química de resolución espontánea. Nada, son pequeños... Bueno, son efectos colaterales que realmente no se producen casi nunca, a nosotros no nos han dado ningún caso así. Conclusión: el guiado mediante la ecografía permite una precisión y una seguridad casi óptima, sin irradiación y sin riesgo de alergia a los productos de contraste yodado. Lo que decía al principio, el procedimiento debe precederse de una ecografía diagnóstica y requiere un conocimiento perfecto de la anatomía y de la patología, y si se respetan las condiciones de asepsia y las vías de abordaje, la técnica tendrá cada vez mayor relevancia en el arsenal terapéutico osteoarticular, es decir, que ganará peso en el futuro a la hora de la aplicación de muchas técnicas, porque la verdad es que casi todo lo que veo son ventajas y la única desventaja que le veo es que requiere una práctica que a nosotras nos cuesta más trabajo adquirir porque no tenemos tanto acceso al uso del ecógrafo. Pero realmente una vez que le coges el truco es algo que funciona muy bien y nos asegura casi siempre el éxito. Y ya está. Sí.